La inflación ya no es una amenaza lejana, está aquí. Cada vez que vas al supermercado y ves que lo que ayer costaba 5 hoy cuesta 7, lo sientes. Cada vez que ahorras y te das cuenta de que tu dinero vale menos con el tiempo, lo entiendes. No es solo economía, es ansiedad, es inseguridad, es miedo al futuro. Y este miedo no es nuevo. Hace más de 1700 años, el Imperio Romano, que alguna vez dominó medio mundo, colapsó en gran parte por una crisis que hoy reconocemos fácilmente: hiperinflación. El denario, su moneda insignia, perdió valor a un ritmo tan brutal que en pocas décadas lo que antes compraba una propiedad terminó sin valor suficiente ni para un pan. Pero en medio de ese caos surgió una figura silenciosa, resiliente y poderosa: el estoico. No era un político ni un general, era alguien que, mientras todo ardía, mantenía la calma, que no confiaba en la moneda ni en el Estado, sino en su carácter, que no acumulaba cosas, sino sabiduría, disciplina y control. Este video no es solo una lección de historia, es una advertencia y también una guía, porque lo que funcionó en el colapso de Roma puede ayudarte hoy. El estoicismo no solo sobrevivió al imperio, lo trascendió. Si alguna vez te has preguntado cómo protegerte del colapso económico, cómo vivir con dignidad cuando el sistema ya no garantiza nada, entonces quédate. Lo que vas a escuchar es antiguo, pero más relevante que nunca. Esto es, el método antiinflación de los estoicos. Imagina despertar cada día con la duda de si tu salario alcanzará para lo básico. Imagina vivir en un sistema donde los precios suben más rápido que tus ingresos, donde los ahorros de toda una vida pueden evaporarse en cuestión de meses. Esto no es ficción. Está ocurriendo en países enteros, y ocurrió antes, en Roma. La historia nos ofrece más que advertencias, nos ofrece patrones, y quienes estudian estos patrones pueden prepararse, mientras el resto reacciona demasiado tarde. Los estoicos fueron esos visionarios. Ellos no esperaban que el mundo fuera justo, se preparaban para enfrentarlo tal como es. Ellos sabían algo que muchos han olvidado: en tiempos de inflación, el valor real no está en el dinero, sino en la virtud. No está en lo que tienes, sino en lo que puedes resistir. Esa es la filosofía que vamos a explorar. No como teoría, sino como salvavidas. Para entender cómo los estoicos enfrentaron la inflación, primero debemos entender qué ocurrió en Roma. Durante siglos, el Imperio Romano prosperó gracias al comercio, la expansión militar y una economía basada en el oro y la plata. Pero a medida que el imperio crecía, también lo hacían sus gastos. Mantener legiones, alimentar ciudades, financiar campañas, todo requería dinero. El problema comenzó cuando los emperadores empezaron a acuñar más monedas, sin respaldo real. Para hacer frente al déficit, comenzaron a mezclar metales baratos como el cobre en monedas de plata. El resultado fue una devaluación brutal del denario, la moneda más usada en Roma. En pocas décadas, su valor se redujo en más del 90%. Los precios subieron, la gente perdió confianza en el sistema. Se instauraron controles de precios, como el Edicto Máximo de Diocleciano, que fracasaron rotundamente. Los comerciantes abandonaron las ciudades, las tierras se dejaron de cultivar, la economía colapsó. ¿Te suena familiar? Hoy, los bancos centrales imprimen dinero a un ritmo sin precedentes. La deuda pública se dispara. Y mientras los políticos repiten que todo está bajo control, los precios en la calle cuentan otra historia. En ese contexto, muchos romanos entraron en pánico. Buscaron culpables, se endeudaron más, recurrieron a la violencia o a la desesperación. Pero hubo otros, una minoría silenciosa, que tomó otro camino, el del dominio interior. Los estoicos no podían detener la inflación, pero podían controlar cómo respondían a ella. Su refugio no era un banco, era su mente. Su seguridad no estaba en sus posesiones, sino en su actitud. Y esa actitud fue su salvación.
Figuras como Epicteto, aunque ya fallecido para cuando Roma comenzó a desmoronarse, dejaron una herencia de pensamiento que inspiró a generaciones. Sus discípulos, monjes, ciudadanos comunes y algunos senadores adoptaron una vida frugal, no por moda, sino por supervivencia. Mientras otros acumulaban, ellos simplificaban. Mientras el pueblo exigía más subsidios del Estado, ellos reducían sus necesidades. Mientras muchos dependían del sistema para sobrevivir, los estoicos creaban redes de apoyo, cultivaban lo esencial y valoraban bienes que no se devaluaban: el tiempo, la virtud, el conocimiento. El método no era secreto. Estaba escrito en sus textos: no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Esa idea, tan contracultural entonces como ahora, fue el escudo que permitió a muchos sobrevivir al colapso más brutal de su tiempo. Y hoy vuelve a ser urgente. Frente a un colapso económico, la reacción más común es el caos: compras impulsivas, acumulación, miedo colectivo. Pero los estoicos proponían lo contrario: reducir, simplificar, resistir. Era una estrategia silenciosa, pero extremadamente efectiva. Primero, practicaban la autodisciplina. No esperaban a que el mercado se derrumbara para actuar. Desde tiempos de estabilidad ya entrenaban el desapego, ayunaban voluntariamente, vivían con menos para estar preparados para el peor escenario. No se trataba de pesimismo, sino de entrenamiento mental. Segundo, cultivaban la autosuficiencia. En lugar de depender de mercados inestables, aprendían a cubrir sus necesidades básicas por sí mismos o en pequeñas comunidades. Muchos estoicos abandonaron las grandes urbes en decadencia y se establecieron en regiones rurales, donde podían producir alimentos, intercambiar bienes reales y vivir lejos del caos urbano. Tercero, usaban el trueque. Cuando la moneda dejó de tener valor, los estoicos priorizaron los intercambios con base en utilidad y ética. Sabían que el valor no está en el papel, sino en lo que ese papel representa. Pan, herramientas, conocimiento, tiempo, esos eran los activos de la nueva economía del colapso. Y por último, su mayor refugio, la virtud. Mientras los imperios buscaban estabilidad en leyes y monedas, los estoicos se refugiaban en principios. No podían controlar la inflación, pero sí podían controlar su reacción, sus decisiones, su paz interior. El resultado fue contundente. Mientras muchos caían en la desesperación, ellos se convertían en faros de serenidad. Su riqueza no era material, pero su impacto fue duradero. Séneca lo escribió con crudeza: la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Esta frase se convirtió en guía para quienes querían sobrevivir sin perder la cabeza. Porque el problema no era solo económico, era psicológico. Reducir los gastos no era debilidad, era fortaleza. No depender del lujo era libertad. Y cada acto de sobriedad era un acto de rebelión contra el sistema que colapsaba. Mientras muchos se quejaban de la pérdida del estilo de vida romano, los estoicos valoraban el regreso a lo esencial. Hoy, en medio de una inflación global que amenaza con repetirse, este método resuena como un eco poderoso. Menos gastos, más claridad; menos dependencia, más control; menos miedo, más virtud. Uno de los errores más comunes es creer que lo que vivimos hoy no tiene precedentes, pero la historia ya nos mostró lo que sucede cuando una moneda pierde su valor. En el Imperio Romano, durante los siglos III y IV, el denario pasó de contener 95% de plata a menos del 1%. Lo que antes compraba una túnica o una comida caliente, años después no valía ni como metal reciclado. Los salarios no se ajustaban al ritmo. El pan se multiplicó por 10, las rentas por 20. El ejército exigía más pagos, pero su dinero no valía nada. La confianza en la economía se quebró. El resultado: trueque,
mercados negros, corrupción desatada. Hoy, aunque nuestras monedas no son de metal precioso, el patrón se repite. El dólar, el euro, el peso, el real, todos pierden valor año tras año. ¿Cuánto valía una barra de pan en tu país hace 5 años? Y hoy, esa es la señal. Y como en Roma, los gobiernos intentan controlar la narrativa, cambian la forma de medir la inflación, imprimen más billetes, prometen estabilidad, pero la calle dice otra cosa. Los estoicos lo sabían, no discutían con las cifras del imperio, observaban la realidad. Si el pan costaba más, comían menos. Si la ropa era inaccesible, remendaban. No luchaban contra el sistema, se adaptaban con dignidad. Esa es la clave. Entender que el valor real no está en el número impreso, sino en la utilidad, en la esencia, en lo que permanece cuando todo lo demás se desploma. Para que te hagas una idea más clara, en el año 301 d.C., con el edicto de Diocleciano, se intentó fijar precios. Una libra de carne costaba 8 denarios, un par de sandalias, 20, un esclavo joven, 6.000. Pero en pocos meses esos precios quedaron obsoletos. La moneda no valía, las reglas se ignoraban, el caos se volvió norma. Ahora piensa en la gasolina, en la electricidad, en tu alquiler, que tanto se han encarecido, y tu salario se ha multiplicado igual. Si la respuesta es no, estás viviendo lo que vivió Roma. Pero así como entonces hubo quienes supieron resistir, hoy también puedes hacerlo, con conciencia, con disciplina. No se trata de alarmismo, sino de preparación. Y los estoicos fueron, y siguen siendo, los mejores maestros en ese arte. Hoy no hace falta vivir en Roma para sentir que todo se desmorona. Basta con mirar alrededor. Personas endeudadas, jóvenes sin futuro económico, familias que trabajan más para tener menos. Pero también existen historias que inspiran, personas que, aplicando principios estoicos, están encontrando estabilidad en medio del caos. Como Lucía, una madre soltera en Argentina que dejó de usar tarjeta de crédito, redujo sus pertenencias a lo esencial y creó Red de Trueque. Gracias a esa red, hoy consigue comida, ropa y servicios sin depender del dinero que cada vez vale menos. O como Andrés, un ingeniero en Venezuela que, tras perder sus ahorros por la hiperinflación, aplicó el desapego radical. Vendió todo, se mudó al campo y vive cultivando, intercambiando y enseñando a otros a hacer lo mismo. No soy rico, dice, pero no tengo miedo. También está el caso de Mateo en España, que descubrió el estoicismo en plena crisis del 2020. Cambió su estilo de vida, canceló suscripciones, vendió su coche, empezó a caminar, a leer a Séneca y a vivir con intención. Hoy afirma que tiene más libertad con menos dinero que nunca antes. Estos no son casos aislados, son prueba de que hay otra forma de enfrentar la inflación. No desde el pánico, sino desde la razón. No con quejas, sino con acción. No esperando milagros, sino practicando virtud. Los estoicos no eran ricos, pero eran poderosos, porque su poder venía de dentro. Y hoy, más que nunca, ese poder es necesario. El mundo cambió, pero los principios permanecen. Hoy no enfrentamos denarios falsificados, sino monedas digitales sin respaldo. No tememos a los bárbaros en las fronteras, sino a la pérdida de poder adquisitivo, al desempleo, a la incertidumbre global. Pero el método estoico sigue funcionando. Primero, redefine tus necesidades. Haz una lista de lo esencial. Sé brutalmente honesto. ¿Realmente necesitas 3 plataformas de streaming, 5 pares de zapatos, una hipoteca que te asfixia? La libertad comienza cuando reduces el peso que llevas. Segundo, cultiva el desapego. Entrena a vivir con menos. Ayuna un día a la semana. Usa lo que ya tienes. Aprende a reparar en vez de reemplazar. Cada acto de sobriedad es un escudo contra la inflación. Tercero, fortalece tu comunidad.
El individualismo extremo te deja solo frente al colapso. Crea redes de apoyo, comparte habilidades, intercambia bienes. La cooperación fue clave para los estoicos y lo sigue siendo. Cuarto, invierte en activos reales. No hablamos solo de oro o tierras. Invierte en tu salud, en tu conocimiento, en tus relaciones. Todo lo que no se devalúa con el tiempo es una inversión segura. Quinto, desarrolla una rutina de claridad. Lee filosofía, escribe tus pensamientos, revisa tus gastos semanalmente, practica el silencio. La mente entrenada es la mejor defensa frente al caos. Este no es un consejo financiero, es forma de vida, una resistencia silenciosa, una revolución interior. Porque cuando todo se encarece, lo más valioso es lo que nadie puede arrebatarte: decisión, cómo vives. Cuando Roma cayó, muchos pensaron que era el fin del mundo, y para ellos lo fue. Pero para los estoicos fue otra etapa, porque ellos no construían su vida sobre el mármol del imperio, sino sobre la roca de su carácter. Hoy no necesitas ser un emperador para tener poder. Necesitas dominio propio. No necesitas riquezas para ser libre. Necesitas desapego. No necesitas certezas externas. Necesitas convicciones internas. El método estoico contra la inflación no está en los mercados, ni en las criptomonedas, ni en las promesas gubernamentales. Está en ti, en tu capacidad de resistir, de adaptarte, de vivir con intención. Porque la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en serenidad. No se guarda en cuentas bancarias, sino dentro de ti. Así que cuando suba el pan, baja tus deseos. Cuando tiemble el sistema, afirma tu propósito. Cuando todo parezca perdido, recuerda que tú aún estás. Y eso, si lo decides, es suficiente. Los imperios caen, las monedas se devalúan, pero el alma estoica, bien entrenada, permanece. Y en tiempos de crisis, esa es la mayor inversión que puedes hacer. ¿Y cómo comienzas? No necesitas hacerlo todo a la vez. Comienza con un paso. Apaga una suscripción, elimina una deuda pequeña, habla con tu vecino sobre intercambiar, vuelve a leer a Marco Aurelio, escribe cada noche lo que realmente necesitas y lo que no. Haz del estoicismo tu escudo y de la moderación tu espada. Frente a un sistema que te quiere endeudado, distraído y dependiente, responde con claridad y acción. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo sabiamente. Tu mente puede ser un refugio o una prisión. Entrénala. Tus hábitos pueden ser cadenas o alas. Elige. Tu estilo de vida puede ser una reacción al mercado o un reflejo de ti. Decide, porque cada pequeño acto de autocontrol hoy es una gran victoria mañana. Y en un mundo donde todo sube de precio, la libertad sigue siendo gratis, si estás dispuesto a cultivarla. Recuerda, no puedes controlar la inflación, pero sí puedes controlar tus decisiones. No puedes evitar que el dinero pierda valor, pero sí puedes elegir lo que valoras. En cada gesto sobrio, en cada elección consciente, hay una victoria contra el caos. Vivir como un estoico hoy no es un acto de nostalgia, es un acto de revolución silenciosa. En un mundo que premia el exceso, tú eliges la moderación. En una era de ruido, tú eliges el silencio. Ese legado también puede ser tuyo.